Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Quiero por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos a meditar un rato en la palabra de Dios. La verdad es que este momento se presta, ahora que vamos a tener los bautismos, se presta para hablar un poco acerca de esto, de qué es el bautismo, qué significa el bautismo, por qué nos bautizamos nosotros como cristianos. Entonces es bueno hablar de estas cosas en este tiempo. Me da mucho gusto verles a todos ustedes. No conozco a todos, o bueno, veo caras nuevas también. Me da gusto ver también aquí a nuevos. Hermanos, Lucas 3, ya lo tienen ahí en sus Biblias. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quizás sea un poco distinta a la versión que ustedes traen, pero pongan atención, por favor, en lo que dice la palabra de Dios aquí. Lucas 3, del 1 al 20. Dice así: era el año número 15, era el año 15 del reinado de Tiberio, emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe, Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, dale una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares para anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados unos más. Señor bendito, háblanos por favor, Padre, en este día, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en la interpretación de tu palabra. Bendícenos, Dios, a través de ella, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me voy a detener un ratito en la serie que hemos venido tratando domingo tras domingo, que hemos venido hablando acerca del peligro, ¿no? Peligro de las redes sociales, el peligro del aborto, y vamos a hablar acerca del peligro de la ideología de género y estas otras cuestiones que están circulando
en nuestra sociedad en estos tiempos, pero me voy a detener porque queremos platicar precisamente acerca de un evento que más al ratito vamos a tener, que son los bautismos. Vamos a tener unos bautismos de unos hermanos que han tomado la decisión de ser bautizados, así que vamos a aprovechar el momento para hablar acerca de esto, sobre lo que representa y también lo que significa el bautismo para nosotros los cristianos. Y es importante, hermanos, es importante hablar de esto porque hay otros, vamos a decirlo así, otros practicantes que consideran cuestiones distintas o que creen cosas distintas a las que nosotros creemos en el bautismo. Hay unos grupos, por ejemplo, que creen que el bautismo salva a las personas. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que salva es Jesucristo. Entonces son cuestiones, ¿verdad?, que tenemos que ver y que tenemos que platicar, porque simplemente es un acto de obediencia y algunas personas como que envuelven este evento como en un misticismo o en algo así extraño. Y miren, el pasaje que vamos a estudiar hoy es bastante sencillo. Ya ustedes escucharon la historia, se dieron cuenta, ¿verdad? Se nos relata en unos 20 versículos todo el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué se llamaba Juan el Bautista, saben? ¿Por qué qué? Porque bautizaba, simplemente por eso, era su apodo. Así como Pedro no era su nombre, Pedro, ¿saben cuál era el nombre de Pedro? Simón. El Piedras o Pedro era su apodo. Y Jesucristo se lo puso a Pedro. Juan, su nombre es Juan, hijo de Zacarías, pero se le puso el mote de Juan el Bautista porque le encantaba andar bautizando a las personas. Entonces, en 20 versículos se nos narra todo el ministerio de Juan el Bautista, que según algunos comentaristas dicen que Juan comenzó su ministerio. No estoy diciendo que comenzó a ser cristiano, porque realmente Juan desde chiquito fue dedicado y apartado para Dios, pero varios comentaristas sugieren que Juan comenzó su ministerio como por ahí de los 30 o 35 años. Como a los 30 o 35 años es que Juan recibe esta palabra de parte de Dios, que se nos menciona aquí en el versículo 3, cuando Dios le llega este mensaje a Juan, más o menos como 30, 35 años, y el ministerio de Juan solamente duró 1 o 2 años. Porque después de que Juan comienza su ministerio, Herodes lo manda a encarcelar. Tiempo después, por consejo de Herodías, Juan muere. Entonces Juan solamente dura 1 o 2 años ministrando. Es todo lo que va a durar Juan el Bautista en esto. Y en 20 versículos se nos narra todo su ministerio. Y con el relato de su ministerio vamos a observar algunas verdades con respecto al bautismo. No quiero tardarme mucho porque obviamente el culto se va a hacer un poquito más largo hoy. Quiero irme un poco rápido, así que necesito que estén atentos ustedes, porque voy a hablar rápido, entonces que ustedes estén atentos, por favor. Miren, lo primero que vamos a ver, hermanos, es que los bautismos nos recuerdan, fíjense bien, los bautismos nos recuerdan que la iglesia de Cristo sigue creciendo a pesar de la maldad de nuestro mundo. Los bautismos nos recuerdan que la iglesia de Cristo sigue creciendo a pesar de la maldad de nuestro mundo. Miren, vamos a leer los primeros versículos, pongan atención. Dice ahí, era el año 15 del reinado de Tiberio. ¿Era cuál año? El año 15, o sea, tenía 15 años de haber comenzado su gobierno. Y la Biblia dice, se llama Tiberio, ¿verdad? El reinado de Tiberio, que era el emperador de Roma en ese momento. Y entonces Poncio Pilato, ¿quién era Poncio Pilato? El que mandó crucificar a Cristo, el que se lavó las manos. ¿Se acuerdan de Pilato? El que se lavó las manos. Ese es, ¿verdad? Entonces Poncio Pilato. Y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba en Galilea. Su hermano Felipe, otro Herodes, gobernaba en Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba por allá en Abilinia. Y entonces habla la Biblia de dos personajes religiosos. Uno se llamaba Anás y el otro Caifás. Y dice la Biblia, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes de esa época. En ese tiempo, dice ahí, en ese tiempo, cuando era el año 15 de Tiberio, cuando Herodes está gobernando ahí en Galilea, cuando Poncio Pilato es el gobernador de Judea y Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, dice la palabra de Dios, en ese tiempo llegó un mensaje de Dios a Juan el Bautista. En ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo le llegó un mensaje de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Y miren, hermano, yo sé que cuando nosotros leemos que en la Biblia empieza a aparecer un cúmulo de nombres, una lista larga de nombres, lo que acostumbramos a hacer, ¿qué es? Nos brincamos los nombres, ¿verdad? Ay, no, como que ¿por qué tanto nombre? No, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve que en la Biblia aparezcan nombres? Miren, hermanos, a veces nos saltamos información importante por brincarnos estos nombres. Es Lucas, un historiador, el escritor de este evangelio. Entonces, para Lucas es bien importante definir en qué tiempo
se ejercieron los ministerios, porque él es un historiador, él está interesado en definir, en concretar la época o el tiempo en el que están sucediendo las cosas. Entonces Lucas por eso va a decir, y va a ser bien claro, es el año 15 de Tiberio, es Herodes, el que está gobernando en Galilea, es Poncio Pilato, el gobernador de Judea, Anás y Caifás son los sumos sacerdotes. O sea, nos da todas las claves o las coordenadas para que nosotros podamos ir a la historia, inclusive si quieren universal, un libro de historia, y se van hasta esa época y pueden ver cómo estaba el pueblo israelita viviendo en ese momento. Entonces Lucas hace esto porque quiere que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí. Como historiador está interesado en eso, hermanos. Pero en segundo lugar, lo que está haciendo Lucas con esto, al mencionar todos estos nombres, es que quiere que nos demos cuenta que en el tiempo en que Juan el Bautista comenzó su ministerio y por lo tanto 6 meses después Jesucristo también comienza su ministerio, era una época bien difícil. Era una época que había corrupción, tanto en los políticos, ¿qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos, o sea, dice la Biblia que Poncio Pilato sabía que Jesucristo era justo. Pero como el pueblo estaba gritando, crucifícale, crucifícale, ¿qué hizo Poncio Pilato? Se lava las manos. Él como gobernante tenía la autoridad para detener ahí la crucifixión de Jesucristo. Pero no lo hizo. Se dejó llevar por las multitudes. Era corrupto. Dice la Biblia que Anás y Caifás también eran corruptos. Entonces, había corrupción en lo político y había corrupción también en lo religioso. Nosotros pensamos que cuando Jesucristo nació, siempre decimos, no, cuando Jesucristo nació las cosas eran bien sencillas, tiempos difíciles los de hoy, ¿no? Pensamos así nosotros. No, hermanos. Eran tiempos oscuros, tiempos en los que estaba gobernando la maldad también ahí. El pueblo israelita, el pueblo judío, estaba siendo oprimido por estos romanos y también por los mismos religiosos de su época. Si los gobernantes son así, ¿qué podemos esperar nosotros del pueblo? Si los gobernantes son corruptos, si los gobernantes se prestan a la corrupción, ¿qué podemos esperar del pueblo? ¿Verdad? Pero hermanos, la venida de Cristo en medio de tales condiciones nos recuerda el poder transformador del Evangelio, que rompe tradiciones, rompe costumbres, rompe paradigmas, rompe ciclos repetitivos y que nos parecen interminables de adicción y de pecado. Jesús no vino a huir del maligno, Él vino a enfrentarlo y a darnos la victoria. El tiempo cuando Jesucristo vino eran tiempos difíciles, pero Él vino a derrotar la maldad y Él vino a darnos a todos nosotros una oportunidad de volver a comenzar. Hemos venido teniendo, hermanos, una serie de mensajes donde hemos tratado algunas cuestiones culturales que nos rodean y que están teniendo gran influencia en nuestra sociedad, pero también en la iglesia. Y yo les he platicado, ¿verdad?, que inclusive parece ser que algunos cristianos han sido engañados y atraídos por ciertas ideologías. Y de alguna manera se vuelven vulnerables a todas estas falsas enseñanzas. Y en medio de todo esto que yo he estado enseñando, quizás pueda surgir el temor en nosotros de ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué tener hijos? El mundo que les espera a nuestros hijos. Puede haber quizás temor o puede haber preocupación. Pero hermanos, al ver en este pasaje que las multitudes venían al desierto para ser bautizados por Juan en una época cuando la maldad los rodeaba, nos da la esperanza de que la iglesia sigue creciendo. Y el día de hoy que vamos a bautizar me parece que son como 12 personas. Fíjense en qué cultura está creciendo el evangelio. Atacan el cristianismo desde la ciencia, desde la psicología, desde la política. Lo atacan por todos lados y el cristianismo sigue creciendo. Al observar las multitudes que venían al desierto a ser bautizados por Juan y los bautismos que tenemos hoy, no debemos olvidar que Dios sigue transformando personas y que las mismísimas puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado nosotros de no desatender la obra de Dios a causa de la maldad que nos rodea. Es decir, no nos desanimemos y no empecemos a decir, no, pues ya para qué trabajamos si el mundo va de mal en peor. No, hermanos, ¿verdad? No nos desanimemos al ver el número y el poder de nuestros enemigos,
Porque en esa misma época de maldad, cuando Jesucristo vino, ya dije, ¿verdad? Había maldad. En esa misma época de maldad, cuando Jesucristo vino, les dijo a sus discípulos, miren los campos. ¿Qué dijo? ¿Están listos? Están listos para la cosecha, para la siega. ¿Qué quiere decir? Que en medio de ese mundo lleno de maldad había personas que tenían el corazón dispuesto a aceptar a Cristo. ¿Qué nos hace pensar que en nuestro tiempo no existen ya personas así? El poder del Evangelio sigue rompiendo, ¿verdad? Y sigue doblegando los corazones. Ver hoy, hermanos, que están obedeciendo a Dios y que toman la decisión de bautizarse, nos debe alegrar el corazón y nos debe de llenar de esperanza, porque la iglesia sigue avanzando aún en medio de estos tiempos. Entonces, lo primero que nos enseñan los bautismos es que la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando, a pesar de la maldad que nos puede rodear, el poder del Evangelio sigue transformando a las personas. Número 2, el bautismo, hermanos, no salva. El bautismo no salva. Vamos a leer ahí el versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos va a ser cortado y arrojado al fuego. Y las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia y sacamos una conclusión errónea del mensaje que nos quiere transmitir por no leerla en su conjunto. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Bueno, a veces sucede que hacemos con la Biblia lo que de pronto ahora se hace entre las campañas políticas. ¿Se han visto lo que de pronto se hace en las campañas políticas? Se saca de contexto lo que dijo un político para decir, miren, aquel político dijo que va a subir los impuestos, como que agarran el video, le cortan un pedacito y le dicen, X persona está diciendo que va a subir los impuestos. Y entonces toda la gente se asusta, no, pues no queremos que nos suba los impuestos, ¿no? Pero resulta que ya después cuando ven todo el video completo, dice, le voy a subir los impuestos a los ricos. Entonces ya todos, es diferente, ¿no? Es distinto. No es lo mismo. No es lo mismo subir los impuestos a los ricos que decir subir los impuestos a todos. Nosotros a veces hacemos con la Biblia exactamente lo mismo. Agarramos un pasaje y lo sacamos de su contexto y no entendemos realmente lo que la Biblia está queriendo decir y decimos otra cosa que la Biblia no dice. Algunos pasajes de la Biblia, hay algunos pasajes en la Biblia que en algunas traducciones pudieran sugerir que el bautismo nos limpia de pecado. Como por ejemplo, la Reina Valera del 60, cuando aquí en el versículo 3, si ustedes tienen la Reina Valera del 60, dice lo siguiente, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y las personas leen esto y pueden decir, bueno, Juan está predicando el bautismo ¿para qué? Para perdón de pecados. Entonces la gente dice, entonces quiere decir que si me bautizo, Dios me va a perdonar los pecados. Pueden sacar esa conclusión errónea. Y alguna persona, ¿verdad?, sin investigar un poco más, puede concluir que el bautismo es el que otorga el perdón de los pecados y por tanto también la salvación. Y es más, hermanos, aún en la época de Jesús hubo algunos que creyeron esto. Por eso se acercaban a Juan. Básicamente se acercaban a Juan porque creían ellos que lo único que tenían que hacer era darse un chapuzón. O sea, pues si tener la salvación de Dios es simplemente irme a dar un chapuzón, pues cualquiera lo hace. Y van y se acercan a Juan. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Y me encanta Juan el Bautista. ¿Qué les dijo Juan? Camada de víboras. Víboras les dijo. Así les dijo Juan, víboras. Víboras. Hoy los pastores tenemos que predicar con pincitas para que la gente no se ofenda y para que no vayan a andar diciendo que promovemos discursos de odio.
Pero Juan el Bautista les decía, camada de víboras ahí enfrente de todos. Y no solamente eso, ustedes leen el versículo 18 de este capítulo y dice la palabra de Dios, y Juan usó muchas advertencias similares para anunciar la buena noticia. Dense cuenta, Juan anuncia la buena noticia advirtiéndole a la gente del juicio que viene. Déjenme les explico, hermanos, un poco o por qué Juan les dice esto. Lo que sucede es que algunos de ellos creían que la salvación es simplemente mojarse en el agua, sin que en realidad haya un cambio interno. Entonces ellos decían, bueno, pues lo sencillo es salir aquí al desierto, me meto en el río Jordán y ya. Tan simple como eso. Y Juan les dice, no. ¿Quién les enseñó a ustedes? Por eso dice Juan, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes que para huir de la ira venidera nomás se tienen que meter al agua y ya? Y entonces, ¿qué le dice Juan? Hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el acto que vamos a hacer ahí es simplemente un simbolismo. No nos limpia de pecado, no nos hace más santos. El agua simplemente es una representación de una decisión que yo ya tomé, de que me arrepentí de mis pecados y de que mi vida en realidad refleja un cambio. Por eso Juan el Bautista les dice, es más, y aunque ustedes digan que son hijos de Abraham, es decir, aunque hayan venido aquí a la iglesia todos los días, de nada sirve. Sus obras demuestran si son hijos de Dios. Por sus frutos los conocerán. Juan está diciendo entonces eso, hermanos. Entonces Juan les está diciendo que no es posible, ¿verdad? No es el bautismo lo que otorga la salvación, sino que es el arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesucristo. Si uno se arrepiente de hacer cosas malas, entonces ¿qué va a hacer después? Cosas buenas, ¿no? Si ya no quiere hacer cosas malas, ¿qué otras cosas puede hacer? Cosas buenas. Si uno verdaderamente cree en Jesucristo, también el resultado van a ser buenas obras. Entonces, hermanos, ni el bautismo ni las buenas obras son las que salvan. Tampoco Juan está diciendo, hagan buenas obras para ser salvos. No, Juan dice, hagan obras que demuestran que realmente son hijos de Dios. Entonces no son las obras ni tampoco es el bautismo. Es haber puesto nuestra fe en Jesucristo la que empieza a regenerar nuestro corazón y entonces empezamos a comportarnos de manera distinta. Pero es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios, ¿verdad? Es Dios el que va produciendo todo eso en nosotros. Y Juan les dice, tienen que demostrar con sus obras que son hijos de Dios. No importa que se bauticen aquí, tampoco de nada va a servir. Entonces, hermanos, ni el bautismo ni las buenas obras salva. Quien salva es Jesucristo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer de corazón en Él. Si el bautismo, aquí es una pregunta, si el bautismo, el acto de remojar a una persona en el agua, es lo que salva, como piensan algunos, ¿qué pensaríamos de aquel ladrón que estaba, no sé si estaba a la derecha o a la izquierda de Jesús, y que Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Fue bautizado el ladrón ahí? No. Creyó en Jesucristo, suficiente para salvación. Entonces, el bautismo no es lo que salva. La Biblia nos enseña, hermanos, simplemente que el bautismo no es necesario para la salvación, pero el bautismo sí es una demostración de una sumisión a Dios, porque el bautismo es una ordenanza. ¿Se me explico? Entonces no salva, pero sí demuestra que de alguna manera yo le creo a Dios y que obedezco lo que Él está diciendo. Si una cosa tan sencilla como es meterse al agua y ahorita con tanto calor más rico, ¿no? Si una cosa tan sencilla como es meterse al agua no la podemos hacer, ¿qué podemos pensar de alguien que se dice ser cristiano y que no se quiere bautizar? ¿Podemos creerle que él va a obedecer el mandato de no trates mal a tu esposa? Si ni siquiera se puede meter al agua. O sea, es algo tan sencillo, pero ahí comienza a demostrarse la obediencia a Dios. Por eso los traductores de la Nueva Traducción Viviente hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Cuando ellos redactan este versículo 3. Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Simplemente una demostración. No es que el bautismo salve ni nada de ello. Lo cual, hermanos, nos lleva a la última parte de este pasaje. Número 3, el bautismo
es una demostración pública de nuestra sumisión a Cristo y a su mensaje. El bautismo sí es una responsabilidad, hermanos, también. No quiero simplemente que ustedes lo vean como que no tiene importancia. No, sí tiene importancia. Claro que tiene importancia, porque el bautismo es una demostración pública a los ojos de toda la iglesia de que yo soy un hijo de Dios, que quiero vivir en sumisión a Dios y en sumisión a su palabra, porque es un acto de obediencia. Entonces, es decir, aquí frente a todos ustedes, saben que yo también me comprometo, como los demás, yo me comprometo a obedecer a Cristo y a cumplir su mensaje, a cumplir su palabra. Dice el versículo 15, todos estaban esperando que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, porque se casó con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Cuando la gente veía la autoridad de Juan el Bautista, de cómo él les hablaba con la verdad, con honestidad, dice la palabra de Dios que venían multitudes a él a ser bautizadas. Pero entonces la gente, típico de cualquier ser humano, comenzó a pensar, ¿y qué tal si Juan el Bautista es el Mesías? Porque la gente acostumbra rápidamente a hacerse ídolos, ¿no? En la cabeza y decir, bueno, esta persona que habla tan bien o esta persona que canta tan bien, y lo siguen multitudes, ¿no? Entonces Juan el Bautista empieza a tener todas estas multitudes y la gente empieza a pensar que quizás Juan el Bautista es el Mesías prometido. Pero Juan dice claramente, cuando ellos le preguntan, Juan dice, yo ni siquiera soy digno. Vean lo que dice Juan, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. O sea, ni un esclavo, ni siquiera soy digno de ser su esclavo, y mucho menos desatarle las correas de las sandalias de sus pies. Juan reconoce que Jesús es tan superior a él que nosotros podemos leer entre líneas el temor y la reverencia que tenía Juan el Bautista por Jesús. Él decía, Él es el Señor. Yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Ni siquiera soy digno de ello. Hermanos, estas palabras solamente pueden salir de la boca de uno que realmente ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque cuando tú como cristiano te das cuenta del Señor al que sirves, te das cuenta como Juan el Bautista, no somos dignos ni siquiera de ser sus esclavos. No lo somos. Siendo tan pecadores y tan infieles como somos, aún siendo hijos de Dios, creyentes, no merecemos ser sus esclavos. Juan el Bautista reconocía esto. Por eso, cuando Jesús mismo vino entre las multitudes a ser bautizado, Juan le dice, ¿tú vienes a mí para que te bautice? Yo debería ser el que debería ser bautizado por ti. Cuando Juan se refiere a Jesús, él dice que es aquel que tiene el poder para bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Como el que tiene también toda la autoridad para separar la paja del grano. Cuando Juan está diciendo esto, Juan está diciendo, Jesucristo tiene la autoridad aún para decir quién de entre los que se dicen ser de su pueblo realmente son su pueblo y quiénes son solamente paja. Juan dice, Él tiene la autoridad para hacerlo. Yo no la tengo. Él sí la tiene. Juan dice, y quemar la paja en el fuego, una clara referencia al infierno. Juan tenía también un compromiso con la verdad. Entonces, hermanos, aunque el bautismo nos salva, sí es una demostración pública de nuestra sumisión a Cristo y a su mensaje. Juan el Bautista, con todo esto, él está declarando que él está al servicio de Jesucristo, que él está al servicio de Él. Buenas noticias, ¿verdad? Para quienes no están sensibles a la voz de Dios pueden sonar agresivas. Porque Juan claramente habla del infierno. Dice, Jesucristo vino a separar los que son su pueblo de los que no son su pueblo. Los que son su pueblo entrarán con Él en el granero, y los que no son su pueblo, dice Juan, a un fuego interminable. Y Juan el Bautista lo dice, como decimos ahora nosotros, sin pelos en la lengua. Porque ahora es triste, ¿no? Dice Charles Ryle,
hablando acerca de este pasaje, dice, bueno le sería a la iglesia de Cristo tener más ministros que hablaran claro, como Juan el Bautista. En estos últimos días, y él escribe por allá en el 1900, o sea, estamos hablando casi 100 años, dice, en estos últimos días, una enfermiza aversión al lenguaje fuerte, un excesivo temor a ofender y una constante cobardía por la sinceridad y el hablar claro son, por desgracia, las características predominantes en el púlpito cristiano moderno. Los personalismos y el lenguaje poco amoroso, sin duda, han de ser siempre rechazados, pero no hay amor alguno en adular a las personas inconversas, absteniéndonos de mencionar sus vicios o en otorgar dulces adjetivos a pecados condenables. Juan era claro. Y tan claro era Juan el Bautista que le fue a decir a Herodes, el gobernante de su época, le fue a decir, tú Herodes estás mal porque te casaste con la mujer de tu hermano, se la quitaste. No es que se haya muerto Felipe, Felipe todavía estaba vivo. Pero Herodes fue y le quitó a su esposa. Y tiene que ver también ahí con cuestiones de poder. La mujer se fue con Herodes, el tetrarca, porque tiene más poder político y una cuestión así. Y fue y le quitó a su esposa. Entonces Juan el Bautista va y le dice a Herodes, tú estás mal. Y dice la palabra de Dios que por decir la verdad, a Juan el Bautista lo metieron en la cárcel. Y una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, no vuelve a ser libre en esta vida. No vuelve a salir. Cuando el cuerpo de Juan el Bautista sale, su cabeza sale en un plato y su cuerpo sale en otro lado. Pero hermanos, estamos seguros que a su muerte, con toda seguridad, Juan el Bautista pudo escuchar aquellas bellas palabras, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el bautismo no nos salva, pero eso es una declaración pública de que estamos comprometidos con Cristo y con su mensaje, sin importar las consecuencias. Juan el Bautista estaba comprometido y él no le temblaba la mano para decirle a las personas lo que estaba mal. Como consecuencia, es encarcelado. ¿Y qué? Dice Juan el Bautista, ¿y qué? Tengo un Señor a quien servir y el mundo no es mi Señor. Gracias a Dios por quienes se bautizan hoy, que nos dan la esperanza de que la iglesia de Cristo sigue creciendo. Gracias, hermanos, por sus vidas, porque nos ayudan a seguir creyendo en el poder del Evangelio. Gracias por todos ustedes que también nos recuerdan que el único que salva es Cristo y que el bautismo no puede salvar. Qué bueno que tenemos estos momentos de los bautismos porque podemos recordar todo esto también, ¿verdad? Que ninguna tradición, ninguna obra nos puede salvar, solamente Jesucristo es el que nos salva. Y también los que hoy se bautizan nos recuerdan que nosotros, los que ya nos bautizamos, levanten la mano los que ya están bautizados, por favor. Es como la mitad, falta la otra mitad, ahorita los metemos a todos si quieren. Los que se bautizan hoy nos recuerdan a los que ya nos bautizamos que nosotros hicimos un compromiso con Dios. Un compromiso delante de Él, a quien seguiremos obedeciendo a pesar de la oposición y aunque nos cueste la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este momento en el que tú nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Dios, porque también nos ayudas a recordar el significado que hay en el bautismo. Porque tú nos has ayudado, Dios, y nos has dado la esperanza de que tu iglesia sigue creciendo, de que el Evangelio sigue transformando personas. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Hermanos, yo quisiera hacer una invitación esta mañana. Si hay alguien aquí que ha escuchado esta palabra en este día, que no se ha bautizado y que quiere aceptar a Cristo en su corazón y que en este momento desea ser bautizado, que levante la mano. Ya tenemos aquí a 12 personas. Por favor, pasen los que se van a bautizar. Pásenle, por favor. Si hay alguien más que no estaba quizás contemplado, pero que en este día y que escuchando la palabra de Dios ha tomado la decisión de bautizarse, yo le pido que pase.
Muy bien, hermanos. Adelante, pase. Ahorita vemos cómo le hacemos con la ropa, no se preocupen. Hermanos, vamos a orar por ellos. Ahorita, después vamos a tener unos cantos y en esos cantos nos vamos a preparar para bautizarnos. Así que los que están aquí enfrente que se van a bautizar, ahorita pasamos aquí atrás del bautisterio y vamos a orar, hermanos. Vamos a ponerlos en las manos de Dios. Gracias, Señor bendito, porque tú has salvado a todas estas personas. Gracias, Dios, porque ahora les podemos llamar con toda libertad de hermanos. Porque tu Espíritu Santo es el que nos une. Porque tenemos un mismo Padre y un mismo Señor. Gracias, Dios, por la vida de todos ellos. Y los ponemos en tus manos, entendiendo, Padre, que así como le pasó a Juan el Bautista, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero seguiremos confiando en ti. Porque nuestra mirada no está puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Danos el valor, Dios, para continuar creciendo en la fe y en tus caminos también. Que este momento en el que vamos a hacer estos bautismos sea en realidad un deseo verdadero y sincero desde nuestros corazones. Que no lo hagamos simplemente porque alguien nos está obligando a hacerlo. Que realmente sea algo que surja desde el fondo de nuestro corazón. Te suplicamos, Dios, por nuestras vidas, porque sin ti no somos nada. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, acompáñenme pues allá atrás. Vamos a platicar. Tráiganse sus cosas.